Ahí está. Bueno, como saben, de hoy en 8 tenemos nuestro examen parcial. Nuestro parcial va a ser online y va a ser selección múltiple porque son 10 puntitos lo que tenemos pendiente para el acumulativo. Y ya tenemos los 13 puntos del primer trabajo acumulado. Entonces va a ser del 1 al 10, de las unidades del 1 al 10, lo que va a ser para nuestra primera parcial. Y por otro lado también tenemos ahora, quiero entregarle los temas de nuestro trabajo de investigación que van a ser grupal del mismo, con el mismo grupo que habíamos trabajado con el grupo, con la primera tarea. Entonces, ustedes tienen ya la carpeta habilitada en su plataforma, van a presentar en esa carpeta su trabajo de investigación en forma digital, lo va a ser presentado en forma oral, solamente en forma digital. Entonces ahí van a lanzar el archivo y tenemos nuestra fecha que va a ser, si no me equivoco, es el 10 de noviembre. Voy a admitir a los compañeros. Que va a ser el 10 de noviembre. Tenemos entonces pendiente y las reglas en general son las básicas para cualquier otro trabajo práctico, que tenemos nuestro tipo de letra, tenemos también que pueden ser Arial o puede ser New Time, Roma, eh, y la cantidad de hoja va a variar. Entonces no existe una cantidad de hoja mínima o máxima porque cada tema es diferente. Entonces con relación también a cada tema pueden variar las hojas. Entonces por eso es que no existe una cantidad mínima ni máxima. Y los indicadores que tiene que tener una portada, que es nuestra carátula. En nuestra segunda hoja va a ir los integrantes de cada grupo. Tercera hoja va a ir la introducción, después es el desarrollo de nuestro tema, va una conclusión y por último va una bibliografía. Entonces, con relación al anexo en general, ya es optativo de cada grupo que quiera incluirlo o no. Entonces, esa es una cuestión optativa, ya si ustedes quieren incluirlo, si ustedes encontraron alguna información, imagen o cualquier otro documento que quieran agregarle al trabajo, lo pueden agregar en la última parte, después de la bibliografía, en su anexo. Y como les digo, eso es opcional. En la plataforma yo les alcé también los indicadores, pero no les alcé en la distribución de los temas porque tengo entendido que Itagua había presentado una nota, no sé si hay alguien de Itagua, nadie está de Itagua. Sí, estamos, profe. Y sí, tengo entendido que ustedes presentaron una nota, ¿verdad? Así mismo. ¿Y tienen ya respuesta o si siguen con la asignatura o cómo vamos a hacer? No, nosotros no recibimos ninguna respuesta, profe. Porque así yo les entrego su tema o si no, no sé cómo podemos hacer. O ustedes van a seguir pendientes de esa contestación. Y sí, seguro, profe, no podemos hacer nada si es que nuestra dirección no nos habilita. Bueno, por eso no había, los temarios no había alzado en el grupo porque tenía pendiente ese temita con Itagua, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me informaron también de la nota presentada, ¿verdad? Pero le dije a la directora lo mismo que le había dicho a usted en su oportunidad, ¿verdad? Que infelizmente me coincidía y no es un problema de la universidad porque cuando yo firmé el contrato con la Unisal yo no tenía aún esa asignatura. Yo había concursado anteriormente por la asignatura, ¿verdad? Y posterior a que yo firmé contrato con la Unisal, porque en la Unisal se firma contrato
por cada asignatura, no es un contrato anual. Entonces ahí me había venido ese inconveniente, ¿verdad? Entonces le informé eso también, ¿verdad? A la directora y tampoco tengo todavía una respuesta. Entonces, independientemente a eso, yo les puedo facilitar un tema que va a ser de la filial, ¿verdad? Y si en el hipotético caso que ustedes se independicen de la asignatura, ¿verdad? Queda nomás en stand-by eso, si les parece bien. Y buenas noches, profesora. ¿Qué tal? Muy bien, yo soy de Itagua también, y mismo, bueno. Yo creo que mientras que no se tenga respuesta, tiene que proseguir de manera normal las clases, ¿verdad? Porque Porque, la determinación al final del caso va a quedar a cargo de la universidad, ¿verdad? sí. Y tenemos nuestro plazo también que va corriendo, entonces no podemos paralizar todo y esperar esa respuesta también, ¿verdad? Entonces, quiero ir eh, distribuyendo nuestros temas. Tengo gente de Villarrica, ¿alguien? Sí, profe, Hola, Alberta. todo bien. A ver, Teresa, Edgardo, Alberta, Ricardo, Lisi, Anaí y Gloria Elizabeth, ¿verdad, Alberta? Sí, profesora. Señora. Bueno, entonces ustedes tienen la unidad 20 para desarrollar. Ustedes tienen el programa. No sé, profe, porque las unidades que estoy bajando de la plataforma no me abren el teléfono, profe. Mm, ¿Y hay alguien de Villarrica que ya tiene el programa? Voy a salir un ratito a revisar, profe, a través de mi teléfono, a ver si tengo. No hace falta, Alicia. En caso de que ustedes no tengan, Alberta me avisa y yo les envío al grupo el archivo en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan descargar de ahí, porque va a ser, yo les entrego la unidad y ustedes ahí verifican el contenido de esa unidad. Ah, bueno, está súper bien, profe, excelente. Bueno, entonces tenemos Villarrica, gente de Ciudad del Este. En el grupo 1 está Alejandro, Perla, Liz, Fabio y Luz. Luz está, ¿verdad? Le veo a Luz desde acá. Es la luz del grupo. Sí. Luz, si me estás escuchando, quiero ir distribuyéndole a Ciudad del Este y de repente para que vos puedas ir anotando y le puedas pasar al delegado o a cualquier o a los demás integrantes porque no le estoy viendo a Oscar conectado. Entonces, si está alguien de Ciudad del Este, más que Luz también, porque Luz no me da retorno. Elio, ¿estás? Elio Ramón Cuevas. Bueno, pasamos entonces a Capiatá. Presente, profesora. Gerardo Villalba. ¿Qué tal, Gerardo? Muy bien, ¿y usted, profesora? Súper bien, gracias a Dios. Gerardo, tenemos dos grupos en tu filial. El grupo 1, que es de María Elizabeth, Fabiola, María, Shirley, Yamil y Ramón. Sí, profe. Sí, a ese primer grupo su temario va a ser la unidad 27. Unidad 27. Sí. Y para el grupo 2, que es Heidi, Natalia, Lorena, Salomón, Sánchez Tavares y Rosa, va a ser la unidad 26. Uno es 26. unidad 27 y el otro es la 26. Perfecto, profesora. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Profe, ahora mire, a nosotros lo de Villarrica es verdad, unidad 20, tasas y algo por el estilo. He visto que sí tengo la unidad, tengo el programa, profe.
tasas y las contribuciones en la legislación nacional. Sí, tengo el coso, profe. Perfecto, así yo ya te marco que ya tenés. Bueno, después estamos con Carapeguá. ¿Qué tal, profe? Sí. Super. Marco, ¿te puedo pasar a vos tu temario para así le haces llegar a tu filial? Sí, profe, sin problema. Pásame nomás Bueno. cuando pueda. Entonces, de Carapeguá son Miriam, Noelia, Dolly, Marco Rodrigo, Osmar, Manuel, Leonardo y Rebeca Camacho. Así mismo. Tienen la unidad 28. ¿Tienen el programa, Marco? Ahora mismo no tengo a mano, profe, pero en la plataforma sí. Ah, bueno, pero si podés acceder a la plataforma o si no podés, me avisas nomás y yo les envío el archivo que es en los procedimientos especiales del libro quinto de la ley 125, que es nuestro código tributario, y las incorporaciones de la ley 2421. Ese es el temario de la unidad 28. Perfecto, profe. Bueno, pasamos a Itagua. Les voy a pasar Itagua y si le puede facilitar a ustedes porque son dos grupos. En el primer grupo le tengo a Erika, Claudia, Lizzy, Carolina, Marisete, Bianca y Roberto. Y es la unidad 29. Perfecto, profe. Dale, Roberto. ¿Vos tenés, Roberto, el programa? Sí tengo, profe. Y nuestro grupo 2, que es César, Cristian, Jimmy, Nahuel, Osvaldo, Rolando y Ruth, es la unidad 19. Grupo 1 y 19 es grupo 2. ¿Alguien está del grupo 2 de Itagua? Pero Roberto, ¿vos le podés pasar a tus demás compañeros? Sí, profe, sin problema. El grupo 1 es la unidad 29 y el grupo 2 19. 19. Así mismo. Perfecto, profe, sin problema. ¿Sí? Ruth soy. Sí, estoy. Ya anoté, profe. Bueno, Muchas bueno, gracias. dale. Hola, profe. Yo también Hola. estoy. Bueno, No Jimmy, o podía si encontrar se mi les micrófono. pasa, avisen, denme nomás un toque en el grupo de WhatsApp y yo les vuelvo a pasar los temarios. Y, Gracias. bueno, gracias a ustedes. Filial Oviedo, Alfredo, Carolina, Angélica, Karen y Rodrigo, ¿alguien presente? Sí, profe, hola. ¿Qué tal, Angélica? ¿Todo bien? Para ustedes es la unidad Sí, profe. 30, que es el sistema tributario municipal. Ok, 30. 30. Gracias, profe. A vos. Y le vuelvo a llamar a alguien de Ciudad del Este que esté conectado para que les pueda pasar los temarios. Profe, te escucho. Dale, Soy de Luz. Ciudad. Bueno. Luz, en el grupo 1, que integra Alejandro, Perla, Liz, Fabio y Luz, tenemos la unidad 25 para ustedes. Grupo 1, Alejandro, Perla, Liz, Fabio y Luz, unidad 25. En el grupo 2, que es Carlos, Nania, Jorge, Víctor y Vanessa, tenemos el 24, la unidad 24. En el grupo 3, que integra Nelly, Paz, Junior, Laura y Luis, es la unidad 23. En el grupo 4, que está Helio, Alcides, Laura, Alberto, Nora y Julio, es la unidad 22. Y en el último grupo, que está Oscar, Ana, Rocío, Javier, Cristel y Johnny, es la unidad 21.
Entonces 21, 22, 23, 24 y 25 es para la filial de Ciudad del Este. ¿Anotaste, Luz? Yo soy Cristel, profe. Perdón. Ya anoté. Dale, Alesta. Muchas gracias. Que a Oscar el mensaje, profe. Dale, gracias, Cristel. Bueno, profe. Bueno, entonces esa es la distribución de nuestros trabajos que tenemos fecha hasta el 11 de noviembre, pero ustedes una vez que terminan ya pueden ir alzando en la plataforma porque la carpeta ya está disponible para cuando ustedes tengan el trabajo y ya no van a realizar modificaciones, entonces ya pueden ir subiendo sus archivos. Y posterior a nuestra parcial, que es de este jueves, entonces vamos a entregar el trabajo número 2, que es la de 15 puntos más. ¿Está? Para ir, como es, cumpliendo con nuestro proceso con miras a nuestra final ya. Y hoy tenemos 2 unidades que quiero desarrollar con ustedes, que es la unidad 11 y la unidad 12. Profe, una Sí, consulta, profe. ¿Cuántos decime. puntos va a valer este trabajo 20, grupal? 22. 22, Sí. perfecto. Y va a haber otro trabajo, dijiste Hay, recién. hay otro trabajo que es de 15 puntos y otros 15 puntos que ya son parte de nuestro examen final. De los 55 que tenemos Ah, ya, pendientes del ya. examen final. Entonces nuestro examen final va a ser de 25 puntos ya nomás. Ah, ya. Eso va a ser individual, profe, el trabajo entonces, ¿verdad? El O trabajo va a grupal. ser, los 2 trabajos para grupal y el examen es individual. Así como este trabajo, o sea, el examen de este lunes también es individual. Correcto. Gracias, profe. A vos. Bueno, Ah, entonces, lunes va a ser el examen, profe. No va a ser el otro jueves. perdón, jueves. Jueves, sí. Jueves 20. Me figura 19 en nuestro calendario, pero yo creo que es un error nomás. ¿Y hasta qué unidad entra en el examen, profe? Del 1 al 10. Excelente. Y va a ser selección múltiple. Bueno, Profe, el trabajo que va a valer 15 puntos que dijiste, profe, eso va a ser después del examen parcial. después de nuestra parcial, porque no les quiero juntar todo. Entonces vamos a rendir primero y después yo les entrego la tarea que vamos a tener, la de 15 puntos. Genial, gracias, Bueno, profe. está. Bueno, entonces hoy vamos a desarrollar un poco lo que es la unidad 11 y la unidad 12, que ya va a ser parte de nuestro segundo, de nuestro examen final, en este caso, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una parcial nomás. Vamos a hablar un poco de lo que es la reforma tributaria de la ley 125 y las modificaciones e incorporaciones de la ley 2421, que es la modificación, es la ley que modificó gran parte de lo que es nuestra primera ley del 125 y de reordenamiento administrativo y adecuación fiscal. Contenido de los libros del sistema tributario vigente. Se crea e instaura la Subsecretaría de Estado de Tributación con el rango de viceministerio, dependiente del Ministerio de Hacienda, encargada específicamente de la gestión de recaudación, fiscalización y administración de los tributos a cargo de esta repartición del Estado. Esta corriente reformista e innovadora se reafirma y consolida con la derogación del sistema tributario anterior, difuso y desordenado, por un sistema que conjuga la simplificación, modernización y ajuste de la tributación paraguaya con la sanción de la Ley 125. En el año 2004 entra en vigencia la Ley 2421, llamada el reordenamiento administrativo y la adecuación fiscal. Se introduce en esta ley el impuesto a la renta del pequeño contribuyente en sustitución al tributo único que traía la Ley 125. También se verifican modificaciones al IVA
y la complementación al impuesto selectivo al consumo con la incorporación de mercaderías no comprendidas en la ley anterior. Otra novedad de la ley 2421 es la instauración de un sistema primario de impuestos a la renta personal con la puesta en vigencia del impuesto a la renta de los servicios personales. También creó la patente fiscal extraordinaria para autovehículos. Y nos habla un poco de esa división que existe en nuestra ley tributaria, que se van dividiendo por libros. Ustedes saben que cada código tiene una división particular. Nuestro Código Civil, por ejemplo, también se divide en libros. Tenemos el libro 1, el libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5, que es el último que ya habla solamente de la cuestión del juicio sucesorio. Entonces, nuestro código tributario también se divide por libros. Por otro lado, por ejemplo, el Código Penal se divide en dos partes nomás. Nuestra Constitución se divide en la parte orgánica y en la parte, ¿cómo es? Son dos partes también las que se dividen. Entonces, cada instrumento legal tiene su forma peculiar de división, ¿verdad? Y nuestro código tributario no está ajeno a ello, razón por la cual en el libro 1 ya trata todo de lo que son los ingresos, el impuesto a los ingresos, renta de actividades comerciales, industriales o de servicios que tiene un monto de 100 millones anuales, o sea, espérenme que le va a aceptar el compañero. Tenemos las rentas provenientes de actividades agropecuarias, que trata de los grandes inmuebles, medianos inmuebles, renta al pequeño contribuyente, que habla también de un monto que se maneja a nivel anual. Tenemos en el libro 2 el impuesto al capital. En el libro 3 tenemos el impuesto al consumo. Libro 4 tenemos renta de los servicios personales y en el último tenemos en el libro 5 las disposiciones generales. ¿Por qué hubo este cambio del 91 hasta nuestro tiempo? Porque ustedes saben que en el 92 nosotros modificamos nuestra Constitución Nacional después del cambio de gobierno que se vino. Entonces, consecuentemente también a ese cambio de gobierno existe un cambio en nuestras leyes, razón por la cual nuestro código anterior en muchas partes estaban fuera de utilidad para nuestra realidad. Entonces, por esa razón es que esta nueva ley, que es del 2004, incorpora estas modificaciones a la ley tributaria. Las características fundamentales del nuevo régimen tributario de la ley 125 y su modificación. Trae en primer lugar el IRACIS, el cual grava las rentas de fuente paraguaya provenientes del ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter personal. Acoge a los contribuyentes cuyos ingresos brutos deben superar la suma de 100 millones anuales. En el título 2 trata del impuesto a la renta de actividades agropecuarias. En general entra eso, todo lo que está de actividades agropecuarias dentro del territorio nacional, preferentemente las que se trabajan con tierra y con el objeto de obtener productos vegetales o animales. En el libro 3, llamado Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente, el cual sustituye al impuesto único, grava los ingresos de las actividades comerciales, industriales y de servicio que no sean de carácter personal a los contribuyentes cuyos ingresos brutos no superan la suma. Entonces, en la primera que habíamos visto tiene que ser de 100 millones arriba.
Y en el pequeño contribuyente entra hasta 100 millones. Entonces no tiene que superar ese monto. En el libro segundo no se modifica la ley 125, la cual se denomina impuesto al capital. Trae, trae el impuesto inmobiliario y los llamados adicionales o complementarios. Según el autor, debería este impuesto llamarse impuesto al patrimonio y no al capital, ya que es un impuesto de carácter patrimonial que incide sobre los inmuebles ubicados dentro del territorio nacional. Se incluye también el impuesto adicional a los baldíos, a los inmuebles de gran extensión y al latifundio. Latifundios son los inmuebles de gran proporción que no tienen utilidad, que están sin ser explotados en su generalidad o en gran parte de ella. En el libro tercero, bajo la denominación impuesto al consumo, que toma la manifestación de la capacidad contributiva revelada por el consumo, el cual incluye el IVA, el cual es uno de los tributos más importantes. El IVA es actualmente el tipo de tributo con el cual el país o el Estado, en este caso, ingresa mayor cantidad de impuestos en las arcas del Estado. Entonces, el IVA es el número uno en tributos actualmente en nuestro Estado. En el título 2 trae el impuesto selectivo al consumo que incide sobre mercaderías seleccionadas, lo cual constituye su principal diferencia con el IVA, que es de carácter general. Esta ley ha apartado lo que en la 125 denominada otros impuestos, el cual se refería al papel sellado y las estampillas, que ha quedado derogado. Tampoco ya tiene vigencia el impuesto a la patente fiscal de automotores, introducido por esta ley por única vez. Y por último, se incorpora el impuesto a la renta de los servicios personales, que importa un impuesto a la renta de los servicios personales, que importa un sistema primario e incipiente de impuestos a la renta personal. Entonces, esas son las modificaciones que hizo la nueva ley que fue publicada en el 2004. Y esa modificación la hace a nuestra ley que era del 91 en general. Entonces, esas son las modificaciones generales que una ley le hace a nuestra ley anterior. Y en nuestra unidad 22 habla ya de lo que es los impuestos a los ingresos. Habla un poco de lo que son las características, los antecedentes, de dónde salió, qué es, cuál es la diferencia. Que si ustedes no tienen una pregunta, una consulta con nuestra unidad anterior, vamos a desarrollar un poco lo que es nuestra unidad 12. Si tienen alguna consulta, les escucho. Bueno. Seguí nomás ya con la otra unidad, profe. Gracias. La unidad 12, que es el impuesto a los ingresos, que es el impuesto a la renta, conforme a la ley 125 y la 2421, que es la que recientemente nos estábamos refiriendo. En la ley 125 y su modificación y complementación, la ley 2421 trae el título llamada IRASIS, el cual grava la renta obtenida como resultado del ejercicio de actividades generadoras de ingresos, en primer lugar, y que derivan luego en la renta, utilidad o ganancia. El principal antecedente de este impuesto es el impuesto a la renta del decreto ley número 9240/49, que aplicaba la antigua y desaparecida dirección del impuesto a la renta y que gravaba la renta distribuida en 5 categorías de contribuyentes, que incluía diversas actividades, por ejemplo, la renta
de los comisionistas, de los liquidadores de las quiebras, de las sucesiones, entre otras. ¿Cuál es la característica del IRASIS? Que es un impuesto directo que toma la manifestación de la capacidad contributiva revelada por los ingresos, pero que en realidad va a incidir sobre la renta generada como consecuencia de la obtención de los ingresos. Al leer de forma general, vemos que habla un poco de lo que es una capacidad distributiva revelada por los ingresos, pero ¿a qué es lo que se refiere con eso? Entonces, para que nosotros podamos comprender de qué es lo que se trata el IRASIS, por ejemplo, tenemos que saber qué es lo que es renta y cuáles son los ingresos que, como habíamos dicho, y valga la redundancia, que integran y hacen parte de las arcas del Estado, ¿verdad? Entonces, tenemos el concepto de lo que es renta, pero anteriormente también vamos a ver lo que es el concepto de lo que es el ingreso. Ingreso es toda retribución monetaria o acrecentamiento patrimonial que se obtiene, sea derivado de un bien, y su utilización o afectación, sea como resultado de diversas actividades o realización de operaciones que generen enriquecimiento. Entonces, cuando hablamos de ingreso, nos estamos también refiriendo al ingreso que ese productor, que ese pequeño empresario, que ese el que tiene una despensa o un mini mercado que no supera su ingreso anual a los 100 millones, entonces nos estamos refiriendo a ellos específicamente, que es esa retribución monetaria o el ingreso, el acrecentamiento patrimonial que ellos tengan a lo largo de un año, es lo que se cuenta y hace que pueda ingresar dentro de lo que es la categoría de este tipo de impuestos que son llamados los IRASIS. Y la renta ya viene a ser el resultado o producido derivado de los ingresos. Hecha la deducción de costos y gastos de diversos conceptos necesarios y recurrentes para su obtención. No hay posibilidad de obtener renta sin ingreso. Entonces, por ejemplo, si Alfredo tiene, una pequeña empresa y Alfredo se dedica a producir materiales de cuero. Alfredo gasta mensualmente 1 millón en la compra de sus materiales de cuero. Gasta 500.000 en otros tipos y tiene una ganancia de 3 millones. Entonces Alfredo va a tener un gasto de 1,5 millones y tiene esa diferencia entre su gasto y su ganancia de 1,5. Y esa diferencia es lo que se cuenta para que Alfredo pueda ser parte de IRASIS o no, para que lo puedan dividir, para que el Estado le pueda dividir en esa categoría específicamente de esa especialidad del tributo. Entonces, no es que Alfredo va a demandar que 3 millones anuales él tiene de ingreso, porque así como tiene un ingreso, Alfredo también va a tener un egreso por los gastos que va a tener en la producción específicamente de las mercaderías que él va a ofrecer. ¿Sigan ahí? ¿Alzaste tu mano o pues sin querer? Hola, profe. Sí, Sí, ¿qué tal? solamente. Sí, me uní recién porque no tenía señal. Ajá, bueno. Se hizo la distribución de los temas del grupo Anaí. Entonces, Sí. no sé quién estaba presente de tu grupo, pero quedó encargado uno de los compañeros que anotó los temarios y les va a ir pasando a ustedes los temarios específicamente a cada grupo. Y tenemos plazo hasta el 10 de noviembre, hasta las 23:59 para que ustedes puedan ir levantando sus trabajos. Bueno, profe, gracias. Está, dale.
Bueno, entonces a esa diferencia es lo que le llaman renta. Entonces, renta es esa diferencia de mi ingreso total restando el gasto que yo tengo por la producción de esa mercadería que yo voy a ofrecer, no es la totalidad. ¿Se entiende esa diferencia? Porque de acuerdo a eso vamos a ir calculando si ese comerciante hace parte o no de ese sistema de cobro de tributo. ¿Cuál es el hecho imponible en esta clase específicamente? ¿Alguien habló? Yo no escuché mal, más bueno. Entonces, las actividades comerciales, industriales y de servicios que no sean de carácter personal, ejemplo, en la compraventa de inmuebles en forma habitual. Entonces, no es que Marco compró hoy un inmueble y por eso ya lo van a considerar para dentro de ese, sino que la gente que hace compra y venta de inmuebles de manera comercial. A ese tipo de personas se refiere. Rentas grabadas por bienes activos, rentas provenientes de actividades extractivas, avicultura, apicultura, floricultura, reparación de bienes, el transporte, seguros y reasegurados, la intermediación financiera, la explotación de hoteles, moteles, bares, agencias de viaje, arrendamientos de inmuebles, siempre que el arrendador sea propietario de más de un inmueble, lavado, limpieza y teñido de prendas y construcciones en general también hacen parte de este tipo ¿cómo es? Hace parte del IRASIS, que es una de las instituciones que tiene el código tributario para el cobro de sus tributos. Los contribuyentes, las empresas unipersonales, las sociedades con o sin personería, las asociaciones, las corporaciones y las demás actividades privadas de cualquier naturaleza. También están las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta. Cuando dice economía mixta, quiere decir que puede ser que esa empresa tenga una porción de ingreso del Estado y una porción también que es ingreso particular. Entonces tiene mixto en el sentido de que una parte de sus bienes pueden ser ingresados por el Estado y otra de manera particular. Y las personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior que realizan actividades grabadas en el país a través de sus sucursales, agencias o filiales. Y por último, las cooperativas con los alcances y limitaciones. Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo a la actividad que genera este tipo de tributo, nos estamos refiriendo al hecho imponible que es calificado como tal por la ley para que ese hecho pueda ser aplicado a ese tipo de tributos. Siempre el hecho imponible es la situación que genera el cobro de ese tributo. Y cuando nos estamos refiriendo a los contribuyentes, ya es la persona, el deudor, que puede ser persona física o jurídica, que es obligado al pago del tributo. ¿A quién es obligado a pagar ese tributo? Siempre al Estado. El Estado es, por ley, siempre el sujeto activo para recibir esos tributos, que generalmente también es monetario, que habíamos visto también anteriormente en las unidades anteriores, ¿verdad? Los criterios para gravar y el criterio de la ley. Hay tres criterios. Criterio de la fuente, que toma la renta del lugar o espacio territorial donde se haya ubicado el bien o actividad generadora de la renta. Tenemos un criterio de la nacionalidad,
focaliza la generación de la renta en el lugar de nacimiento de la persona física o jurídica y criterio de domicilio. Se considera el lugar donde fija su domicilio el sujeto obligado o la matriz de la empresa o establecimiento que realiza las actividades generadoras de la renta. ¿Por qué es tan importante distinguir estas situaciones? Porque ustedes saben que el no pago de un tributo es lo mismo, también genera de manera automática al Estado que el derecho de poder cobrarlo de manera coercitiva, o sea, la fuerza. Y cuando decimos a la fuerza no es que porque María no está pagando le va a venir la policía y le va a llevar preso, no. Significa que el Estado también puede iniciar un juicio en contra de su deudor que no está cumpliendo con sus obligaciones en una demanda que es en el juicio ejecutivo, ¿verdad? No pagar tu renta, tu tributo, en este caso, genera la misma obligación que tengas un pagaré y no estés cumpliendo con tu obligación. Entonces, por eso es tan importante saber cuál es el tipo o cuál va a ser el juez competente en el hipotético caso que exista esa demanda. Y dice que existen 3 criterios. Ustedes saben que, por ejemplo, si esa actividad es una cuestión que obliga a la persona por su característica o por la persona de que él está o por la actividad o el oficio que él está desenvolviendo, entonces el juez competente dice que va a ser el lugar el último domicilio que el obligado está ocupando. Entonces, si es de Villarrica, va a ser un juicio que se le tiene que iniciar en Villarrica. Si es de capital, tiene que ser capital y así dependiendo ya del lugar en donde esté. Dice también que el otro de los criterios es el lugar donde se hace nacimiento a esa persona. Entonces, si yo y Alberta, si Alberta y yo, en este caso, realizamos un contrato en Paraguarí, pero Alberta es de Villarrica y yo soy de Ciudad del Este. Entonces, el criterio en el que se refiere a la cuestión de la nacionalidad dice que es el lugar en donde nació la obligación. Entonces, si nosotros firmamos un contrato en Paraguarí, ahí nace nuestra obligación, que es el lugar en donde se realiza ese acuerdo o ese acto jurídico. Y el primer criterio que es de la fuente, que es el lugar o el espacio territorial donde se haya ubicado el bien. Entonces, si Marco vive en Asunción y tiene un inmueble en Cazapá, ¿dónde Marco tiene que pagar su inmueble? ¿Dónde creen? ¿Marco va a poder pagar en Asunción o tiene que irse hasta Cazapá para pagar? En Casa Pablo. En Cazapá, porque es el lugar en donde está ese bien que hace que Marco esté obligado a pagar. No es por las características particulares personales de Marco que él está obligado al pago de ese tributo, sino por el hecho de que Marcos tiene un inmueble en tal lugar, en tal distrito, en tal ciudad, entonces hace que si Marco no paga en Cazapá su impuesto, a Marco le van a iniciar un juicio en Cazapá, no le van a iniciar en Asunción porque él vive en Asunción. Entonces, esa es la teoría del criterio de la fuente, que es el lugar donde está ubicado. Y eso pasa con el impuesto inmobiliario particularmente, ¿verdad? Bueno, nacimiento a la obligación y determinación de la base imponible. Base imponible es cuál va a ser el monto que nosotros vamos a pagar por ese hecho imponible en particular. Dice que se configura al cierre del ejercicio fiscal que comprende el periodo que transcurre desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, lo que Marco va a hacer, o lo que Cristel va a hacer, es que Cristel va a sumar toda su renta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y si Cristel alcanzó 89 millones de renta en el año, bueno, Cristel hace parte del IRASIF y tiene que pagar el monto que se fija para ese tipo de tributo.
pero había sido que Cristel tuvo más ingresos, razón por la cual ya pasó a los 150 millones anuales. Entonces, Cristel ya no va a poder pagar ese tipo de impuestos, sino que va a poder tener que pagar otra clase porque ya alcanzó o superó el monto máximo que se tiene para ese tipo de impuestos. Y ese tiempo tenemos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese es nuestro plazo. Dice que esa determinación se realiza mediante el balance general, donde se traducen en ganancias o pérdidas al término del año civil. Ese cuadro se toma como base para confeccionar el balance impositivo, llenando el formulario de declaración jurada pertinente y pasando por los conceptos de renta bruta y renta neta para llegar a la base imponible. Renta bruta. ¿Qué es renta bruta? Renta bruta es la diferencia entre el ingreso total o bruto y el costo. Entonces, cuando hablamos de renta bruta es esa diferencia, que es del ingreso total, que es de 50.000 con el costo que genera la producción de esa mercadería. Y renta neta, que ya es parte de la renta bruta con la deducción de los gastos necesarios para obtener y mantener la fuente productora, siempre que representen una erogación legal debidamente documentada y sean a precio de mercado cuando el gasto no constituya un ingreso gravado para el beneficiario. Vamos a hacer con ejemplos para que podamos comprender un poquito más. Habíamos dicho en principio qué es lo que era renta, ¿verdad? Renta es esa diferencia. En renta tenemos otra vez dos clases. Tenemos una que es bruta y tenemos una que es la renta neta. La renta bruta es siempre más fácil de comprender porque dice que es esa diferencia entre del costo con el ingreso total. Entonces, si Roberto vendió sus empanadas por 50.000 y compró la carne y su masa por 25.000, esa diferencia habla de lo que es renta bruta, ¿verdad? Compró ¿cómo es? ¿Qué más lleva? Con su huevo, su verdura. Entonces, a eso, esa deducción de nuestro total es renta bruta. Y renta neta ya es que Roberto, más allá de lo que gasta para fabricar su producto, Roberto también tiene que pagar luz, Roberto tiene que pagar funcionario, Roberto tiene que pagar el seguro del local. Entonces, eso ya no son gastos que Roberto hace para la producción de su mercadería, pero es un gasto que Roberto necesita para mantener en funcionamiento el oficio o la profesión a que se dedica. Entonces, el primero es la deducción del costo nomás. En el segundo, Roberto tiene que demostrar también que tuvo que pagar también la luz, tuvo que pagar un funcionario y tuvo que pagar otro gasto que dice que tiene que ser creíble, porque Roberto no puede decir, no, pagué por esto, que no tiene nada que ver con la producción de su mercadería, y que ese monto tiene que ser de acuerdo al mercado actual, al monto del mercado actual, ¿verdad? Entonces, si Roberto dice que pagó luz 4 millones y es lógico que ese local no va a producir esa cantidad de gastos extra, entonces ahí también Roberto sale y no va a poder hacer esa deducción. ¿Por qué es importante hacer esa deducción y por qué Roberto va a querer agregarle gastos que no hizo? Porque de acuerdo a eso se paga el tributo y en la IRA sí se paga un monto menor porque es para pequeños contribuyentes. Entonces, si Roberto pasa, ya va a pagar un monto mayor. Entonces a Roberto como comerciante le conviene que no pase ese monto de 100 millones para que pueda pagar un poquito menos de lo que son las otras actividades. Por eso es que hace también esa aclaración de que Roberto tiene que saber demostrar
los gastos que hizo para esa deducción, para que entre en los gastos en la renta neta. ¿Se entiende hasta ahí? Pues ya estoy hablando demasiado rápido. Sí, profe. Bueno. Tributos y cargas sociales que recaen sobre la actividad. Aquí también ya entra lo que es el alumbrado, la utilización de energía eléctrica, que todos hacen parte para que nosotros podamos ver nuestra renta neta, que es el servicio de provisión de agua, la publicidad, el teléfono, la remuneración del personal, salarios, comisiones, alquileres, intereses, pérdidas extraordinarias por casos fortuitos, la depreciaciones o desgaste, insolencia o agotamiento, etc. Entonces, cuando vamos a hacer esa deducción del que habla la renta neta, pueden ser estos o otras cosas más que aparecieron para que se pueda hacer ese descuento en la renta neta. Entonces, el código no establece de forma taxativa y no dice que solamente van a ser esas deducciones de alumbrado, sino pueden aparecer otros también que el comerciante puede agregarlo sin ningún inconveniente. No es que porque dice la ley esto y esto nomás va a ser, sino que la ley solamente hace de una manera de indicar qué es lo que puede ser, sin excluirle a los que no están en la lista. La tarifa que actualmente se impone a este tipo de tributo es el 10% sobre esa renta del que habíamos hablado. Y el sistema y forma de pago es por declaración jurada y pago simultáneo. El sistema de pago opera por medio de anticipo o pagos a cuenta, que se traduce en pago adelantado y fraccionado del impuesto, tomando como base lo liquidado y pagado en el ejercicio anterior, dividido en 4 cuotas trimestrales. Entonces no es que se paga de una vez, sino que se hace esa división de pagos trimestrales. Bueno, la renta presunta internacional y la renta presunta. La renta presunta internacional no admite prueba en contrario, iuris et de iuri, que dice lo que significa que no admite prueba en contrario. Y son las siguientes: 10% sobre las primas de seguro y reasegurados. Entonces, quiere decir que la renta y la imposición que el código me le impone al comerciante de seguro y reasegurado es el 10% sobre su renta. No admite prueba en contrario, o sea, es decir, yo no puedo venir a solicitar menos que eso y querer demostrarlo de que yo no tengo ese ingreso total al Estado. 10% sobre el importe bruto de las operaciones de pasajes, radiogramas, llamadas telefónicas, servicio de transmisión de audio y video y otros similares. 15% de los ingresos brutos de las agencias internacionales de noticias, el 40% de los ingresos brutos de empresas distribuidas de películas cinematográficas o televisivas, 10% sobre los fletes de operaciones de transporte internacional, 10% sobre acreditaciones o remesas de entidades bancarias o financieras o a otras instituciones. La ley también admite la renta presunta para determinación de renta netas cuando el contribuyente carezca de registros contables, facultando a la administración a tomar índices o estimaciones como base presunta. Las empresas extranjeras y sus sucursales o filiales en el Paraguay. Las empresas que operan en el territorio nacional a través de sus agencias, sucursales o filiales, además de satisfacer el impuesto a la renta como resultado de las operaciones realizadas dentro del país, están obligadas a abonar también la tarifa de 15% sobre el acreditamiento. Entonces, si hay una empresa que es internacional y que tiene una sucursal en nuestro territorio, más allá de pagar ese porcentaje que recientemente habíamos visto, también paga un 15% sobre
porque le tienen acreditado la sucursal dentro de nuestro territorio. Y dice que el pago o remesa de importes netos efectuado a la casa matriz domiciliada en el exterior, según fallos jurisprudenciales, o sea, según resoluciones que tenemos como antecedentes, se debe deducir primeramente los impuestos a la renta pagados dentro del territorio de la administración tributaria. Y esas exoneraciones, ¿qué es lo que se exonera? Se puede exonerar los dividendos y las utilidades de contribuyentes domiciliados en el país obtenidos en carácter de accionistas o de socios de entidades gravadas por el impuesto a la renta. Se puede exonerar a las contribuciones o aportes efectuadas a las instituciones públicas de seguros médicos, de jubilaciones y pensiones, así como las rentas, utilidades o excedentes de la colocación de fondo o capital. Se puede exonerar los intereses y las utilidades obtenidas a la venta de bonos colocados a través de la bolsa de valores y se puede exonerar los fletes internacionales que afecten la exportación de bienes. En cuanto a las entidades que son exoneradas con el pago del tributo, están las entidades religiosas reconocidas por autoridades competentes por los ingresos provenientes del ejercicio del culto, de los servicios religiosos y las donaciones, y están exoneradas las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, educacionales, de cultura física y deportiva, las asociaciones mutuales, fundaciones, partidos políticos y en general la que no persigan fines de lucro. Esto dice la ley. Entonces no es una cuestión de que la autoridad actual o del momento decide, sino que la ley tiene establecida cuáles son las actividades que pueden ser exoneradas con el pago del tributo y cuáles son las entidades, en este caso, que vemos que son las de asistencia social y las entidades religiosas, las que están exentas del pago de ese tributo. ¿Se entendió? Bueno, y ese es el desarrollo de las dos unidades que tenemos pendiente, que teníamos pendiente para hoy. Hablando un poco de ya en el sistema particular ya de cada tipo de impuesto que vamos a ir viendo. Entonces hoy hablamos un poco de lo que son los IRACIS y posteriormente en las siguientes unidades vamos a ir hablando y abocándonos específicamente a cada tipo de hecho imponible que genere el cobro de ese impuesto o ese tributo. ¿Está bien? Sí, profe, bastante extenso el tributario había sido. Sí, bastante extenso y a veces un poquito aburrido, pero vamos a ir tomándole el hilo. Sí, que total tenemos hasta diciembre, profe. ¿Verdad? Súper largo todavía, mucho tiempo. Ahora sí que ya estamos muy avanzados porque yo en ninguna de las otras asignaturas estoy en la unidad 12 todavía, con ustedes ya estoy en la 12. Viste que somos inteligentes. Demasiado son aplicados. Bueno, gente, entonces, muchas gracias a quienes acompañaron hoy las clases. Si tienen duda con relación a nuestra distribución de temas o con el desarrollo de nuestro examen que tenemos también para el jueves, consulten nomás en el grupo que yo les voy a estar contestando. ¿Está bien? Sí, profe, súper bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, descansen. Buenas noches. Profe, gracias. Gracias, que duerman bien. Igualmente, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches.